El mensaje llegó justo cuando salía de una reunión en Berlín. Había estado finalizando una asociación multimillonaria en euros con una empresa fintech que nos posicionaría como líderes en los mercados europeos. Mi teléfono vibró y ahí estaba. Asunto: la casa está vendida. Me congelé en el vestíbulo de mármol del edificio Friedrichstraße, con el corazón encogido. Mi nombre es Elena Brooks, tengo 35 años, y durante los últimos 11 años he construido una discreta pero poderosa empresa de reestructuración corporativa con sede en Zúrich. He asesorado a gobiernos, rescatado marcas en colapso y ayudado a clientes a recuperar miles de millones. Pero nada de eso importaba en ese momento. La casa la habían vendido. Se suponía que era mía. Recibimos una oferta sólida, mucho mejor que el pequeño pago inicial que hiciste, decía el correo electrónico de mi madre, así que la aceptamos. Todo está firmado y hecho. Me quedé inmóvil, releyendo el mensaje. 5 años de pagos de hipoteca, renovaciones, seguros, lo había cubierto todo. Pero la escritura, mis padres habían insistido en mantenerla a su nombre. Solo hasta que te establezcas más, cariño. Estaba al otro lado del mundo cerrando el trato más importante de mi carrera, y habían vendido mi casa a mis espaldas. Me metí en un pasillo tranquilo y marqué el número. Sonó 2 veces. Oh, Elena, la voz de mi madre estalló alegremente. ¿Viste nuestro correo electrónico? ¿No son buenas noticias? Mamá, dije, luchando por mantener mi tono uniforme, esa era mi casa. Oh, no seas tan dramática, suspiró. Tu padre y yo necesitábamos liquidez. A Barton & Co no le ha ido tan bien, y tú siempre estás volando por toda Europa con ese pequeño trabajo de asesoría tuyo. Pequeño trabajo de asesoría. Si tan solo entendiera el peso del papeleo que todavía estaba en mi maletín. Si tan solo hubiera visto la forma en que el ministro alemán me estrechó la mano, pidiéndome ayuda para reestructurar sus fondos públicos de pensiones. ¿Dónde se supone que debo quedarme cuando regrese? Pregunté sabiendo la respuesta de antemano. ¿O puedes quedarte aquí? Tu antigua habitación está exactamente como la dejaste. Será como cuando tenías 17 años otra vez. Como si eso fuera algo bueno. En aquel entonces, todo lo que recibía eran constantes comparaciones con mi hermano, Marcus, su niño de oro, ahora director de operaciones de la misma empresa que acababan de admitir que se estaba hundiendo. En aquel entonces me dijeron que fuera realista, que me casara bien y que dejara que Marcus se encargara del negocio familiar. Había construido todo sin ellos, y me lo habían quitado de todos modos. Tengo que irme, dije, cortando la llamada abruptamente. Volví a la sala de conferencias donde el acuerdo esperaba mi firma. Miré la carpeta. En 2 semanas, Barton & Co se enfrentaría a una auditoría a gran escala de una nueva y misteriosa consultora contratada por su nuevo miembro de la Junta, el que acababa de adquirir a su mayor competidor, mi empresa. Habían vendido mi casa, pero pronto se darían cuenta de a quién se la habían vendido. Y cuando entraran en su propia sala de juntas el próximo trimestre, ajustándose nerviosamente los trajes, estarían mirando al otro lado de la mesa a su nueva jefa. A veces la venganza no requiere una voz alta ni un drama judicial. A veces, es solo una fusión oportuna y un asiento silencioso a la cabeza de la mesa. Mientras mis padres estaban ocupados vendiendo mi casa para mantener a flote su empresa de logística en ruinas, yo estaba en Berlín, orquestando silenciosamente la adquisición corporativa más ambiciosa de mi carrera. Verás, Barton & Co, la empresa que mis padres construyeron y dirigieron, no solo estaba en problemas, estaba en caída libre. Y yo sabía exactamente por qué. Durante los últimos 18 meses, utilizando una red de empresas fantasma y sociedades holding cuidadosamente disfrazadas, había estado comprando su deuda poco a poco, movimiento a movimiento. Cada factura vencida de un proveedor, cada pago de intereses perdido, todos llegaron silenciosamente a mí. Pensaban que yo dirigía una pequeña empresa de asesoría en Zúrich. En realidad, yo era Elena Brooks, directora ejecutiva de Veritas Capital, una de las empresas de adquisición más agresivas de Europa, especializada en adquisiciones de activos en dificultades. No solo rescatábamos empresas, las reestructurábamos, desmantelábamos y las absorbíamos en algo mejor, o algo más rentable. Mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de texto de Marcus: mamá te contó lo de la casa. Lo siento, hermana, pero los negocios son los negocios.
Los negocios son los negocios. Habían usado esa frase para justificarlo todo, cuando se negaron a firmar mi préstamo estudiantil porque Marcus necesitaba capital semilla, cuando liquidaron los ahorros de mi infancia para cubrir un déficit en la nómina sin siquiera decírmelo. Y ahora habían vendido la casa que yo había pagado porque la empresa era lo primero. Respondí con un simple entendido. Luego me volví hacia Lucas Hoffman, mi socio legal en Berlín. ¿Están finalizados los contratos? Pregunté en alemán, un idioma que había aprendido hace años mientras seguía una reestructuración en Frankfurt. Otro capítulo de mi vida del que no sabían nada. Sonrió. Todo está listo, Frau Brooks. Para el viernes controlará el 78% de Barton & Co. Firmé los documentos finales con la tranquila seguridad que mi familia siempre confundió con pasividad. No era solo un trato, era un ajuste de cuentas. En unas pocas semanas, sería legalmente propietaria mayoritaria de Barton & Co., la misma empresa por la que habían sacrificado todo, incluyéndome a mí y incluida mi casa. Me volví hacia mi asistente. Resérvame un vuelo a Londres, dije. Es hora de que haga una visita a mis padres. Las semanas siguientes se difuminaron en reuniones ejecutivas, auditorías internas y valoraciones de activos. Me mudé a un ático con vistas al Támesis, ignorando cada llamada de mi madre, cada correo electrónico desesperado de Marcus. Que pensaran que estaba lamiendo mis heridas por una casa, que creyeran que todavía era la hija olvidada en Europa con su pequeña empresa. No tenían ni idea de lo que estaba a punto de golpearlos. La mañana en que todo se unió, me paré frente al espejo de mi suite. Mi blazer azul marino a medida estaba impecable, mi cabello recogido con discreta precisión. La mujer que me devolvía la mirada no era la decepción que habían descartado. Era la tormenta que nunca vieron venir. Con el maletín en la mano, lleno de los documentos finales para consolidar mi control, me dirigí a la sede de Barton & Co. en Londres, el mismo edificio donde mi padre me dijo una vez, nunca entenderás los negocios de verdad, Elena. Al pasar por las puertas giratorias, un guardia de seguridad me saludó cortésmente. Bienvenida de nuevo, señorita Brooks. Es curioso cómo cambian las cosas. Si has estado apoyando silenciosamente a Elena todo este tiempo, asegúrate de suscribirte, porque el próximo capítulo no es solo venganza, es revelación. Él ya estaba en la nómina de Veritas Capital, al igual que varios ejecutivos clave de la empresa que todavía creían que era suya. El viaje en ascensor hasta el último piso de la sede de Barton & Co. en Londres se prolongó como una eternidad. Piso tras piso, repasé todo en mi mente, los años en que me hicieron a un lado, las miradas de reojo cuando mencionaba ideas de negocios, las conferencias, las mentiras, la traición de vender mi casa. Todo había llevado a este momento. Cuando se abrieron las puertas entré en el pasillo familiar, flanqueado por retratos de los fundadores de la empresa. Escuché la risa de mi madre resonar desde la sala de juntas, ligera, forzada, ansiosa. Ya estaban reunidos, mis padres y mi hermano, Marcus, probablemente hablando de la repentina adquisición anónima. Me ajusté los puños del blazer y seguí caminando. Era hora de que la verdadera Elena Brooks fuera presentada adecuadamente. Justo afuera de la sala de juntas me detuve. La voz de mi padre resonó firme y frustrada, esto tiene que ser un error. Una empresa desconocida no puede simplemente entrar y comprar Barton & Co. Nosotros construimos esta empresa desde cero. Lo he comprobado 3 veces, respondió Marcus. Veritas Capital posee el 78% de nuestras acciones. También han absorbido la mayor parte de nuestra deuda. Estamos legalmente obligados a reunirnos con su directora ejecutiva hoy. Mi madre intervino, bueno, estoy segura de que es solo papeleo. Hemos manejado cosas peores. Siempre caemos de pie. Fue entonces cuando abrí la puerta de la sala de juntas. Todas las cabezas se volvieron. El rostro de mi padre se torció con irritación. Elena, esta reunión es solo para miembros de la Junta. Cualquier rabieta que estés teniendo sobre la casa puede esperar. Di un paso al frente tranquila y deliberada. En realidad, llego justo a tiempo. Dejé mi maletín de cuero sobre la mesa con un ligero clic. La directora ejecutiva de Veritas Capital tiene previsto reunirse con ustedes a las 10. Marcus frunció el ceño, mirando su reloj. Sí, pero ella no.
Sí lo está. Abrí el maletín y saqué la documentación. Aquí estoy. Soy la directora ejecutiva de Veritas Capital. Silencio. La copa de mi madre se le escapó de los dedos, estrellándose contra el suelo. El rostro de mi padre se puso blanco como la tiza. Marcus parecía haber visto un fantasma. Eso no es posible, dijo. Diriges una pequeña consultora. No puede ser que exactamente. Pregunté inclinando la cabeza. ¿Competente? ¿Ambiciosa? ¿Demasiado decepcionante como para superar todo su legado? Dejé los papeles sobre la mesa. Encontrarán todo en orden. Veritas Capital posee la propiedad mayoritaria de Barton & Co., incluidos los puestos de control de la Junta. A partir de esta mañana, soy su superiora. Mi padre cogió los documentos con manos temblorosas. Esto es una especie de broma. No, esta es una lección sobre lo que sucede cuando subestimas a la hija equivocada. Tiene que ser, dije con calma, como la broma de vender mi casa sin preguntar, o pedir prestado de mi fondo de educación sin decir una palabra. O tal vez la broma de llamarme un fracaso mientras construía una empresa de adquisiciones multinacional bajo sus narices. Mi padre abrió la boca, pero mi madre se le adelantó. Necesitábamos ese dinero para la empresa. Claro, respondí con voz aguda pero uniforme. ¿Para proteger su legado? Miré alrededor de la sala y luego solté una breve risa. Echen un buen vistazo a su alrededor, mamá. Este ya no es su legado. Es mío. Veritas Capital no solo rescata empresas en quiebra, reestructuramos. Y Barton & Co. la han estado desangrando durante años. No puedes hacer esto, dijo mi padre con la voz entrecortada. Somos tus padres. Lo miré a los ojos. Los negocios son los negocios, ¿recuerdan? Dejé que la frase flotara en el aire, una frase que habían usado para descartar mis necesidades toda mi vida. Me volví hacia la Junta. Varios miembros claramente luchaban por contener sonrisas. Habían soportado años bajo la arrogancia e incompetencia de mi familia. Hoy estaban viendo cómo cambiaba la marea. A partir de hoy, vamos a hacer cambios, anuncié. Marcus se te releva de tu puesto como director de operaciones, con efecto inmediato. Se le cayó la mandíbula. Papá, dejas el cargo de director ejecutivo. Y mamá, tu puesto como jefa de comunicaciones ya no es necesario. ¿Nos estás despidiendo? Balbuceó Marcus. ¿A tu propia familia? Recordé los cumpleaños perdidos porque necesitaban que yo atendiera los teléfonos, las vacaciones canceladas cuando pedían solo un poco de ayuda, la forma en que se rieron de mi primera propuesta de inversión como si fuera un proyecto escolar. No, dije. Les ofrezco lo que me dieron, la oportunidad de ganarse su lugar. Abrí la carpeta de personal. Marcus, hay una vacante en cuentas por cobrar. Nivel básico. Mi madre jadeó. Papá, necesitamos representantes de ventas puerta a puerta para nuestra nueva iniciativa regional. Parecía físicamente enfermo. Y mamá, la recepción podría usar una recepcionista con una sonrisa cálida y buena memoria. Se llevó las manos a la cara y rompió a llorar. Continué guardando la carpeta, pueden limpiar sus escritorios antes de las 5 de la tarde. Su elección. Ingrata, empezó mi padre. Levanté una mano. Cuidado, ahora le estás hablando a tu jefa. Recogí mis documentos y me di la vuelta para irme. Pero antes de cruzar la puerta, me detuve. Sobre mi casa a la que vendieron. Levantaron la vista bruscamente. Compré la empresa promotora que la compró. La escritura volverá a estar a mi nombre mañana. La expresión de sus rostros era de las que no se pueden comprar, pura incredulidad envuelta en justicia poética. Después de años de ser ignorada, burlada y descartada, había recuperado todo lo que me habían robado, y más. Me volví hacia la Junta. Reunión mañana a las 9 de la mañana en punto. Estén listos con sus actualizaciones departamentales. Luego miré por encima del hombro, directamente a mi familia. Para aquellos de ustedes que todavía están empleados, claro. El resto puede recoger sus pertenencias personales de seguridad. Salí con la cabeza alta y mi poder intacto.
Ya no era la hija invisible, ya no me subestimaban. Al salir, el eco de mis tacones contra el suelo de mármol fue agudo y definitivo. Detrás de mí todavía podía oír el desmoronamiento, los sollozos ahogados de mi madre, los gritos furiosos de mi padre y el silencio atónito de Marcus. Pero por primera vez en 35 años, su ruido no me afectó. Ya no podían alcanzarme. Había construido algo que nunca imaginaron que podría, algo que nunca quisieron que hiciera. Y ahora, de pie en la cima de mi propio éxito, finalmente les había mostrado exactamente quién era. No la hija que descartaron, sino la fuerza que nunca vieron venir. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Lucas Hoffman en Berlín. Glückwunsch, Frau Brooks. ¿Cómo te fue? Sonreí mientras entraba en el ascensor ejecutivo. Mejor de lo esperado. Es hora de reconstruir Barton & Co. a mi manera. Cuando se cerraron las puertas, miré una vez más el logotipo de la empresa grabado en latón. Habían elegido ese nombre, ese edificio, esa imagen por encima de mí una y otra vez. Ahora podían ver cómo lo convertía en algo mucho más allá de lo que eran capaces de construir. Porque a veces la mejor venganza no es solo demostrarles que están equivocados, es mostrarles exactamente lo que no pudieron ver en todo momento. Salí a la brisa de Londres. El edificio ahora mío, un símbolo de todo lo que intentaron ocultarme. A la mañana siguiente me senté en la silla de cuero de lo que solía ser el despacho de mi padre. La luz del sol atravesaba el escritorio, iluminando mi reflejo en el cristal que había detrás. Mi despacho ahora. Cogí el periódico de la mañana y me reí suavemente. El titular decía, Veritas Capital adquiere Barton & Co. La directora ejecutiva revela su identidad en una reorganización de la Junta. Directora ejecutiva desconocida. Si tan solo supieran. Si tan solo entendieran cuánto tiempo había estado construyendo este momento, los años de estudio, de silencio, de movimientos cuidadosos. El anonimato del que se burlaron había sido mi mayor arma. Para ellos, yo solo era la hija con una pequeña consultora en Suiza. Pero eso es lo que pasa con ser subestimado, te da la cobertura perfecta para atacar cuando miran hacia otro lado. Cogí mi teléfono y marqué. Hola, Clara. Sí, me gustaría poner una propiedad en el mercado. Sí, la casa adosada en Renurslane, la que vendió recientemente la familia Brooks. Hice una pausa. Oh, no se preocupe, ahora es mía. Compré la sociedad holding la semana pasada. Me recliné con la línea todavía abierta. En venta al precio de mercado. Sin descuento familiar. A veces el karma se presenta como un escándalo, a veces como una demanda, y a veces entra en tu sala de juntas con tacones, sosteniendo la escritura de todo lo que una vez poseíste. Si alguna vez te han pasado por alto, te han subestimado o te han dicho que no podías, conoces este sentimiento. Si has llegado hasta este punto de mi historia, gracias de verdad. Significa más de lo que crees. Porque esto no se trataba solo de una empresa o una casa, se trataba de reclamar mi voz, mi valor y todo lo que dijeron que no podía tener. Si alguna vez has sido la persona a la que han dudado, descartado o llamado decepción, entonces tal vez una parte de mi viaje te haya resultado familiar. Me encantaría que dejaras un comentario, no solo para mí, sino para cualquier otra persona que necesite escucharlo. Dime, ¿alguna vez te has subestimado tu propia familia? ¿Alguna vez has trabajado en silencio construyendo algo increíble mientras que otros solo veían el fracaso? Quiero escuchar tus historias. Recordémonos mutuamente que la fuerza silenciosa sigue siendo fuerza, y que no tienes que gritar para ser poderoso, solo tienes que seguir adelante. Y si mi historia te ha llegado, pulsa el botón de suscripción, no solo porque me ayuda a compartir más, sino porque cada suscriptor es una voz más que dice, creo en personas como Elena, personas que se levantan no por despecho sino por un propósito. Si hay algo que he aprendido es esto, no le debes a nadie una prueba de tu potencial. Solo te lo debes a ti mismo, convertirte en todo lo que dijeron que no podías. Trabaja duro, muévete con inteligencia, sé paciente. Porque la mejor venganza no es la venganza en absoluto, es convertirte en la versión de ti mismo que nunca creyeron posible. Y cuando llegue ese momento, entra en la sala como si fuera tuya. Porque tal vez, solo tal vez, lo sea.